Vivimos una era de mentiras y manipulación, teorías de la conspiración que salen debajo de las piedras, una narrativa oficial que huele a mierda, y pocos se creen. Expertos por todas partes y medios de comunicación vendidos a la narrativa oficial. Y al final lo que queda es una ensalada indigerible, sobre información, teorías alocadas o no tanto, y datos, noticias y teorías acumuladas en montañas que al final solo causan rechazo. ¿Casualidad? Yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, pero este canal lo creé para pensar y opinar con libertad. En este vídeo vamos a ver los métodos de control del relato, es decir, el control de la verdad. Una verdad que controlarla vale oro, pues con ella se controla a la población. La censura actual no consiste solo en prohibir. Hay toda una ingeniería social detrás, muy bien estudiada y puesta en práctica. Vamos a ver cómo se controla el relato, en qué consiste la censura moderna y por qué muchas de las teorías de la conspiración son muy reales. Bienvenidos al Pensadero de los Libres. ¿Crees que hoy en día hace falta censurar información? La mayoría de las veces no hace falta ocultar nada. Es mucho más eficaz ridiculizarlo, asociarlo a perfiles extremos o convertirlo en caricatura. Esto es así porque la censura genera curiosidad, pero la burla genera rechazo automático. Cuando una idea se vuelve ridícula, el propio ciudadano se autocensura. Ya no hace falta prohibir nada. La censura directa prohíbe y castiga. Esto genera mártires y rebeldía. No interesa. Sin embargo, la ridiculización desprestigia, infantiliza, asocia una idea a locura o ignorancia. En definitiva, hace que nadie serio quiera tocar el tema. Al final, ridiculizar una idea o un tema es mucho más eficaz que prohibirlo directamente. La mayoría de la gente no quiere asociarse con el ridículo o el desprestigio, y esto es control social de manual. Lo que no quiere decir que no haya censura directa. Claro que la hay. Todos los gobiernos del mundo tienen sus archivos clasificados, proyectos secretos, etc. Aunque al final siempre se acaba filtrando algo de información que da pie a las teorías de la conspiración. Y aquí es donde ridiculizar es clave. Aunque no es el único método, otro muy usado es infoxicar. Intoxicar la información, es decir, introducir muchas más teorías, muchos más datos que sean absurdos o ridículos, para que la gente meta todo en el mismo saco, al ver muchas cosas absurdas relacione todo lo demás con la misma etiqueta. A la par, la sobrecarga de información crea rechazo, por saturación. Vamos a ver algún ejemplo a lo largo del vídeo. Los ovnis, el ejemplo perfecto. Durante décadas han ridiculizado los platillos volantes, hombrecillos verdes, gorritos de papel de aluminio, música de Expediente X en tono de parodia, etc. Desde dibujos hasta películas absurdas. Incluso la comunidad científica lo ha ridiculizado durante décadas. Tan solo en los últimos tiempos se ha abierto algo más el tema, aunque sigue estigmatizado. Y quizá esa parte que se abre también tenga su intención, usar una verdad para sus fines, como ir allanando el terreno para desarrollar el proyecto Blue Beam, una falsa invasión alienígena. Luego hablaremos un poco más de este proyecto ya no tan secreto. La realidad es que se han desclasificado miles de documentos oficiales. Hay testimonios de pilotos militares, grabaciones de radar y cámaras de aviones. Reconocimiento público de fenómenos aéreos no identificados, comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos y un largo etcétera. Y aún así, todavía hoy, hablar de ovnis tiene su aura friki. El método es claro. Nunca han negado la existencia del fenómeno, lo han convertido en un chiste. En el caso ovni hay un ejemplo clarísimo de infoxicación de la que os hablaba. El caso Roswell puede que sea el caso ovni más famoso de la historia. El 2 de julio de 1947, un aparato volador no humano se estrelló en Roswell, Nuevo México. El informe inicial que pasó el ejército americano a la prensa así lo decía claramente. Era un objeto volador tripulado no humano.
Salió en toda la prensa mundial, pero solo unos días después el propio ejército americano desmintió esa información y dijo que se trataba de un globo meteorológico. Hicieron una rueda de prensa ridícula, mostrando papel de aluminio y unos trozos metálicos. No os voy a contar toda la historia porque doy por hecho que la gran mayoría conoce este caso. La cuestión es que hace años Jesse Marcel, que fue uno de los encargados de gestionar los restos del accidente, rompió su silencio y habló. Sus declaraciones fueron un revuelo mediático y suscitó teorías de todo tipo. Aunque lo que dejaba claro es que el gobierno americano había recogido los restos de una nave extraterrestre real e incluso tripulantes no humanos. No había forma de censurar esta información. ¿Qué hicieron? Infoxicar. Salieron cientos de teorías y datos, para cuál más absurda, y la obra maestra fue sacar un vídeo de una supuesta autopsia a uno de esos seres que tripulaban la nave estrellada. Este vídeo fue tan viral en su época como ridículo. Se apreciaba claramente que el ser en cuestión era un muñeco de goma. Tanto las instalaciones como las prácticas de la autopsia eran decadentes, como si fuera un chiste malo, pero que logró su objetivo. La mayoría de gente que vio el vídeo apreció que era un absurdo, claramente un engaño, y por tanto, si este vídeo lo era, todo lo demás también. Y el caso Roswell quedó relegado solo para unos pocos ufólogos y aficionados que siguieron investigando. La inmensa mayoría de la población mundial archivó ese evento en su cerebro como una farsa. Control social exitoso. La censura moderna, envenenar conceptos, desacreditar al mensajero. Teoría de la conspiración no siempre fue un insulto. Históricamente, muchas conspiraciones han sido reales, como por ejemplo Watergate, MKUltra, Operación Northwood, control de los medios de comunicación, etc. La historia de la humanidad se ha construido sobre conspiraciones. Solo hay que ir a la antigua Roma para ver la cantidad de conspiraciones que se desarrollaron a lo largo de su historia. Pero hoy, escuchar conspiración o teoría de la conspiración despierta sentimientos de rechazo. Y no es casualidad, la palabra se usa como arma semántica. Se ha ido relacionando la conspiración con locos de gorros de papel de aluminio, con antisistema, con fantasiosos o incluso con mentes delirantes. Han convertido el concepto de conspiración en algo que nadie quiere escuchar. De esta forma no importa lo que cuentes ni la veracidad de lo contado. Si te etiquetan como conspiranoico, estás fuera de juego. Desacreditado desde la base. Esto pasa con más palabras. La más reciente, negacionista. Si te ponen esa etiqueta, tu mensaje ya no vale nada. Hace años hicieron lo mismo con la palabra ecologista, hasta que la evolución de su relato controlado empezó a interesar volver a darle un significado real para construir la nueva verdad sobre el clima. Piénsalo. Los ecologistas hace 30 años eran locos, hippies y agoreros. Ahora son santos súper respetados. Este es el claro ejemplo de modificar el significado emocional de palabras clave para crear un relato, una corriente de opinión. Bueno, ¿y qué hacen con las evidencias históricas? Lo que no pueden borrar. El planeta y la historia está repleta de incongruencias y datos que no encajan. Sin embargo, la versión oficial de la realidad tiene un discurso lineal muy bien construido, o al menos aparentemente. En cuanto empiezas a mirar construcciones imposibles a lo largo de la historia de la humanidad, civilizaciones que eran más avanzadas que la nuestra en muchos aspectos, mapas prematuros o imposibles, saltos tecnológicos imposibles, te das cuenta de que la versión oficial hace aguas por todos lados. Pero claro, la mayoría de estos hechos no los pueden borrar del planeta como si nada. Ahí están los restos de grandes civilizaciones, construcciones imposibles, descubrimientos arqueológicos y demás. ¿Cómo controlan eso? Relegándolo a un segundo plano. Y por supuesto, no oficial. Lo apartan, como si fueran impurezas de la verdad. Podrás ver documentales exóticos que tratan estos temas, pero nunca pasarán de ahí. Nunca dejarán que se profundice más. Lo presentan como curiosidades o excepciones sin más. Pero en general se ignora para la narrativa oficial. Si no lo miras, no existe. Si permitieran indagar más, si se introdujeran las evidencias en el relato oficial, su castillo de arena se desmoronaría inevitablemente.
De forma que hasta que no necesiten incorporar algún dato concreto para su evolución controlada de la verdad, quedarán siempre en un segundo plano y jamás le darán la relevancia que merecen. Esto se llama censura por ignorancia. ¿Cómo detectar el engaño? Una de las mejores formas para ver si hay gato encerrado tras un tema en concreto es observar si se rebate con burlas en vez de con argumentos. Si la postura oficial es una sentencia o se permite el debate. Cuando una verdad no se puede desmentir con argumentos, se insulta, se ridiculiza, es decir, se ataca en vez de dejarla libre. Tenemos muchos ejemplos de esto en la historia y en nuestra actualidad. ¿Qué pasó en el 2020? Una enfermedad con un único relato, igual para todos los medios, sin dar opción a debate. Cualquier discurso alternativo se le atacaba directamente. Negacionista, conspiranoico, loco, egoísta. Llegó a tal punto la coacción social que se llegó a decir que podrías matar a tu abuelo si no hacías esto o lo otro. Que si no cumplías sus normas no podrías viajar, entrar a un restaurante y cosas así de absurdas. Esto es un ataque frontal y por eso podemos saber que hay gato encerrado detrás de su narrativa. Porque no se dejó debatir, no se permitió el discurso alternativo, se ridiculizó, se descalificó, sin argumentos, puro ataque. Bueno, como te decía antes, yo jamás os diré tener la verdad absoluta de nada, solo os comparto mi forma de ver las cosas. Pero aunque no tenga la verdad, sé dónde tampoco está esa verdad, y es en el discurso oficial. Prácticamente todo lo que nos han contado está manipulado, son verdades a medias, partes inventadas y partes ocultas. En definitiva, es mentira. Es un cuento, creado, artificial, que solo responde a los intereses de unas élites que juegan con el mundo a ser dioses. Y por supuesto, no lo son. Quizá nunca podamos descubrir la verdad absoluta de nada, pero podemos esquivar los engaños más descarados que juegan en nuestra contra. El control social juega con las emociones, además de con el relato. El miedo es un sentimiento muy poderoso y es el más usado. Intentan infundir miedo constantemente por una u otra razón. Siempre tienen algo para atemorizar a la población. Y es clave si queremos buscar la verdad y no caer en los engaños. No hay que tener miedo. Cuando te muestren algo bajo la premisa del miedo, desconfía. Sé crítico, investiga. Descubrirás que no hay motivos reales para tener miedo. Es un arma que se ha usado desde tiempos remotos. Desde el miedo al infierno, a la ira de Dios, hasta nuestros días con el miedo a morir o enfermar, pasando por todas las escalas. El miedo es un método de control perfecto. Y no dudéis de que siempre hay un plan. Desde que tuve uso de razón, detecté algo raro en el mundo, algo que no encajaba del todo. Al principio pensaba que simplemente era la consecuencia de un mundo capitalista, competitivo, donde el dinero justificaba todo tipo de estrategias, aunque fueran en contra de la ética y la moral humana. Una competencia despiadada capaz de saltarse toda clase de líneas rojas. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más inquietante. Descubrí que habían grupos de poder que no son fácilmente reconocibles, y de hecho, los auténticos poderes están en la sombra y difícilmente saldrán a la luz, desde logias masonas hasta los Illuminati. Suena a teoría de la conspiración total, lo sé, pero son una realidad demostrable. Por ejemplo, uno de los clubs que organiza parte del rumbo de la humanidad y que eran totalmente secreto hasta no hace muchos años, era el Club Bilderberg. Ahora es sabido por todos y reconocido por los medios, gracias al trabajo de investigación de valientes periodistas como la doctora Cristina Martín Jiménez. Desde aquí te mando toda mi gratitud por tan encomiable labor contra viento y marea. Y os recomiendo uno de sus libros, que se llama El Club Bilderberg, los amos del mundo. Volviendo al tema, la cuestión es que es real. Hay grupos de poder que tienen planes para la humanidad, y aunque no siempre cumplen sus agendas, la realidad es que las tienen, e intentan cumplirlas. En otro vídeo hablaremos más en profundidad de estos grupos de poder y quién controla por encima de todo el rumbo de la humanidad, los grandes fondos monetarios internacionales como BlackRock y Vanguard. Ahora lo que quiero es dejar claro que hay agendas secretas que nos afectan a todos
y que no tenemos ni idea de ellas hasta que es demasiado tarde. Siempre hay filtraciones, pero quedan tachadas por los métodos que hemos hablado antes. Documentales exóticos, locos conspiranoicos y poco más. A la población le llega poca información y tachada de locura o ridículo. Al menos eso ocurría así hasta que llegó Internet y las redes sociales. Una gran herramienta que hace que se les empiece a ir un poco de las manos. Ahora la información se mueve más rápido, llega a más gente y por tanto el ataque por parte de los poderes es más brutal. Ahora todo lo que se sale del relato oficial se tacha de desinformación, antisistema, extrema derecha, negacionista, hasta el punto de querer controlar la información más que nunca. Con nuevas leyes en la Unión Europea pretenden eliminar todo relato que ellos consideren desinformación y vigilar incluso las conversaciones privadas en WhatsApp, Telegram y otras plataformas. Están redactando leyes para destruir la intimidad y la libre expresión en pos de una falsa seguridad. Seguridad para ellos, porque se les va de las manos el relato. Bueno, que no me quiero ir por las ramas. Para mí, la prueba de que hay un plan desde hace mucho tiempo, independiente a campañas políticas y legislaturas, independiente a países y banderas, es que hace años vi un documental que se llamaba Esoteric Agenda, la agenda esotérica. Cuando la vi no le di mucho crédito. Yo tenía unos 20 años y aún sonaba un poco loco todo esto. En ese documental hablaban de unas élites que tenían un plan muy claro, el control absoluto de la humanidad y el mundo. Y para lograrlo tenían varias estrategias preparadas para ir dirigiendo a la humanidad en esa dirección. Hablaban, por ejemplo, de crear una enfermedad peligrosa que diezmara a la humanidad. Y bajo ese temor crear nuevas leyes de control. O amenazar a la humanidad con una posible colisión de un meteorito, generar apagones para crear caos y temor, controlar el clima o crear una falsa invasión alienígena. Entre otras muchas y otras acciones menos llamativas. Solo os estoy haciendo un resumen de varias pinceladas por encima. Ahora sabemos que la humanidad tiene capacidad de controlar el clima y así ha sido anunciado por muchos países como China de forma más abierta o incluso España de forma más encubierta. Todos vivimos el 2020 y la distopía asociada a ese evento, dirigido y planificado, costando miles de vidas humanas y el terror de muchos más. También hemos visto apagones por todo el mundo y los que vendrán. Nos han anunciado amenazas de meteoritos o cometas y seguirán. Para agosto de 2027 supuestamente viene un gran meteorito en dirección a la Tierra según datos de la NASA. Y suma y sigue. Y por esto antes os decía que luego iba a hablar del proyecto Blue Beam, una falsa invasión extraterrestre, porque entraba dentro de las herramientas de control y dirección de la humanidad. Por loco que pueda parecer, existen informes que hablan de este proyecto, iniciado por militares de alto secreto en Estados Unidos. Que no se extrañe si en los próximos años nos hacen algún tipo de revelación de este tipo. Con la tecnología actual podrían llevarlo a cabo sin grandes dificultades. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando esa agenda esotérica que vi con 20 años de repente se me presentó como la Agenda 2030? Lógicamente sin explicar las despiadadas intenciones, pero sí punto por punto todos los frentes que la agenda esotérica pronosticó. La similitud estructural es sobrecogedora. Os invito a que os leáis con detenimiento los objetivos de la Agenda 2030, más allá de los titulares que a priori parecen indiscutibles. Cuando profundizáis en ella, se te llenan los huesos. El clima, una enfermedad, un meteorito, extraterrestres. ¿Qué tienen en común? Son enemigos invisibles, herramientas perfectas para unir a la humanidad en un nuevo orden mundial, único y controlado. Bueno, en este vídeo no quiero profundizar en estos temas que requieren más vídeos y más largos. Si os interesan estos temas, dejádmelo en comentarios y prepararé vídeos bien documentados al respecto. En este solo he dado unas pinceladas por encima para mostrar cuáles son las herramientas de control. Aclarar que la censura pura y dura está casi obsoleta. Gracias a la ingeniería social tienen más recursos y más eficientes, como hemos visto. Pero bueno, no todo es malo, amigos. Hay esperanza, podemos cambiar las cosas y de hecho
están cambiando. Empiezan a no cumplir su agenda. Tanto es así que todos los políticos que hasta hace poco lucían sus pins de la Agenda 2030, ahora ya no los llevan y no mencionan dicha agenda. Ahora se habla de Agenda 2050 porque se les va de las manos y más que se les va a ir. Cuanta más gente sea consciente de esto, cuanta más gente se rebele a un orden mundial y antinatural, injusto y distópico. Entre todos vamos a darle la vuelta y vamos a crear una humanidad mejor y más libre. No tengo la menor duda. Espero que os haya gustado el vídeo, déjame un like si es así, suscríbete si te gusta este tipo de contenido, me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo.